invitamos al ingeniero Jeffrey León Pulido. El ingeniero Jeffrey León es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una maestría en ingeniería química de la Universidad Estadual de Campinas. Es doctor en ingeniería de la Universidad Estadual de Campinas y es profesor asociado de la Universidad de AN. Además, el ingeniero Jeffrey es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia. Ingeniero Jeffrey, bienvenido, muchas gracias por su compañía y su presencia y por estos conocimientos que nos va a presentar. Ingeniero Hugo, muchas gracias por la introducción. A todos los participantes un gran saludo, deseándoles mucha salud precisamente en estos momentos tan especiales que estamos viviendo. Inicialmente me gustaría confirmar que están viendo mi presentación y me están escuchando. Sí, correcto, Jeffrey. Ambas afirmativas. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Básicamente, hemos estado en una jornada muy interesante alrededor de los extintores y los sistemas portátiles. Esta presentación va a tener un contexto muy asociado hacia la seguridad de procesos. Y además vamos a entender un poco cómo los extintores están detrás de la protección de incendios, incluyendo una información muy puntual sobre herramientas que hemos desarrollado para asociar, digamos, el comportamiento de la gestión de procesos y también algo muy importante, entender ese impacto que hay detrás de los extintores y de las diferentes sustancias químicas que estamos utilizando para la extinción. Inicialmente también agradecerle a parte de mi equipo de trabajo, al ingeniero y magíster Jorge Sarmiento, de proyectos de Koala, y a la ingeniera Linda Gileni Olaya, también investigador por parte de la EAN, con los cuales se han desarrollado gran parte de los proyectos que hoy van a ver. Les agradezco entonces también las dudas que puedan tener, me las puedan dejar a través de Claudia, y de esa manera pues poder resolverlas una vez finalice la presentación. De manera general, el entorno de nuestra presentación está dirigida en dos grandes focos: hablar de ese entorno de la seguridad de procesos, y por el otro lado la seguridad de procesos y específicamente cómo entran los extintores a tomar una participación muy importante. Antes de iniciar, les agradezco por favor nos tomemos un minuto para poder entender el contexto de lo que ustedes consideran que es seguridad de procesos. Por favor, entren abriendo en su navegador www.menti.com y incluyen, por favor, el código 4415942. Y la idea es entender dentro de su concepción, en estos momentos, ¿ustedes qué consideran de manera general que un extintor puede proteger? O sea, ¿qué se protege con un extintor? Les agradezco, solo pongan, ahí está escrito para 3 palabras. Recuerden, entran a www.menti.com en cualquier navegador de internet, y ahí inmediatamente en el espacio que les aparece, por favor, incluyan el código 4415942. Y vamos a tener una perspectiva general de lo que entendemos todos por lo que un extintor puede proteger, y de esa manera poderlo conectar precisamente con lo que un sistema contra incendios o un sistema de seguridad de procesos consigue gestionar. Ya tenemos entonces algunas respuestas. Como una manera, digamos, correlacionada, se piensa que el extintor está más asociado a la protección de personas, se vuelve la palabra más común. Ahora, bienes, estructuras, sigue siendo la mayor correlacionada: bienes, personas y estructuras. Importante, aparece la palabra vidas. Adicional a esto, importante también, describe de manera general la protección de procesos. Ya entramos a un nivel de detalle más profundo: cocinas, maquinaria, y de manera general todos esos activos y propiedades físicas que podemos tener en los diferentes tipos de organizaciones. Sumamente interesante, y es de resaltar que estamos entendiendo que el extintor, una de sus funciones principales es precisamente el cuidado de bienes, y precisamente hace parte de sus funciones primarias. Adicional a esto, precisamente el cuidado de vidas
y el cuidado de equipos, sumamente importante también. Ese análisis que estamos realizando juntos de un primer barrido de lo que consideramos que en general protege un extintor, va a quedar disponible en la presentación para que podamos tener esa información a disposición todos. Y es importante, digamos, aclarar que si bien es cierto, siempre estamos planteando el cuidado físico y el cuidado de las estructuras visto desde un ataque directo, es decir, aplicación de diferentes tipos de sistemas para hacer algún tipo de tratamiento o contención. Al final de cuentas, los extintores sí están, digamos, asociados al cuidado de bienes, pero lo más importante, todo eso lo hacemos también por el cuidado de las vidas. Y es por eso que el sistema asociado a la seguridad de procesos incluye adicional a los bienes también precisamente algunas expectativas con respecto a las vidas. Listos, entonces partiendo de este principio básico y estando todos, digamos, muy unificados hacia ese concepto de qué protegen los extintores, me gustaría regresar a la presentación para poder hablar entonces de ese concepto de seguridad de procesos. De una manera muy importante, la seguridad de procesos debe ser clarificada y les pido a cada uno de ustedes, por favor, que lo podamos materializar, interiorizar. Muchas veces hablamos de seguridad industrial y salud ocupacional pensando que es seguridad de procesos. Son dos aspectos bastante, digamos, complementarios, pero son diferentes. La seguridad de procesos se encarga exclusivamente de entender todos esos riesgos asociados a nuestros equipos y a la operación propia que estamos realizando. Mientras que por el otro lado, cuando estamos hablando de salud ocupacional y seguridad industrial, estamos analizando de una manera muy puntual el comportamiento, digamos, de los espacios sobre los cuales están trabajando las personas o los colaboradores. Adicional a eso, digamos, toda la ergonomía y diferentes elementos de protección personal que deben tener, que van en paralelo, pero no necesariamente se centran en precisamente identificar cuál es el riesgo asociado a todos y cada uno de los procesos o equipos que tenemos dentro de nuestras plantas. Aquí, de manera general, toma digamos, una importancia muy grande, porque al final, siempre que hablamos nosotros de esa protección y el contexto precisamente del uso de extintores portátiles, estamos inmediatamente pensando en que va a suceder algún tipo de ignición y se va, digamos, presentar fuego. Para tener unos datos exactos, estamos hablando de que existen numerosas explosiones. Acabamos de vivir una de las últimas noticias en donde precisamente tuvimos una explosión asociada a un mal manejo de sustancias químicas. En este caso estamos hablando del ácido anhidro y vemos cómo Beirut sufre precisamente a estas alturas digamos, de la modernidad, fallas por precisamente mal manejo de las sustancias y pues la necesidad también de ser muchísimo más precisos en los sistemas de seguridad que debemos tener para el manejo de nuestras diferentes plantas de procesos. No solamente por la protección de las muertes y las pérdidas de dinero, sino por el impacto que eso genera para la industria, ¿no? Si nosotros, digamos, tenemos los históricos, muy pocos o muy pocas organizaciones les interesa precisamente que contemos esas cosas que nos pueden suceder por no operar bien. Y aquí es, digamos, una gran insignia y es que nuestro sector precisamente tiene un valor muy grande es porque no suceden las cosas. Y precisamente por eso a veces no tiene, digamos, esos letreros tan grandes, sino que los letreros aparecen es cuando se nos salen de control. Si hablamos de un contexto general, la seguridad de procesos ha marcado diferentes catástrofes a lo largo de la historia. Inicialmente, desde, digamos, el origen de la revolución industrial y aumentando exclusivamente las condiciones de operación, han existido diferentes catástrofes hasta en las grandes potencias. En el caso, digamos, de Pittsburgh en Reino Unido, tuvimos, digamos, una situación especial con una explosión de vapor confinado, pues la contención no pudo ser de la mejor forma, 28 muertos, una gran cantidad de heridos. En Cubatão, en Brasil, en el 71, también una ola de fuego por ignición de un combustible, exclusivamente en el sector oil and gas, estuvo cerca de 500 muertos. Por el otro lado, en Italia, en el 76, se ve es otra importante para resaltar, fueron reacciones químicas fuera de control, básicamente soportadas
en sustancias sobre cloro que a altas temperaturas se transforman y se generan dioxinas, son altamente cancerígenas. En México, ya estando un poco más cerca, en el 84 hemos tenido también algunas explosiones asociadas al confinamiento y manejo y aforamiento de tanques asociados al gas licuado del petróleo. Y en Colombia, no solamente por las condiciones convencionales de operación, sino también por las condiciones de orden público, hemos tenido diferentes casos asociados a oleoductos, refinerías, plantas de procesos, locaciones y hasta cocinas, ¿sí? O sea, son todas las diferentes situaciones en las cuales podemos encontrar un contexto de seguridad de procesos. Entonces, cuando hablamos de seguridad de procesos, no es solamente entender como la acción propia de cuidar a las personas, sino es precisamente la integración del cuidado de las personas y sobre todo el dimensionamiento del impacto que pueden tener los diferentes tipos de procesos y equipos frente a una situación no controlable. Aquí les muestro un panorama general de cuál es el comportamiento que nos permite también entender cuál es la participación que tenemos en el mercado y cuáles son, digamos, esos que más están sujetos a, a presentar diferentes eventualidades. En el caso de la industria petroquímica, como lo pueden ver, es la industria que más representa accidentes y situaciones de eventos reportados a lo largo de la historia. También me permito presentarles esta base de datos muy importante, se llama EMARS, ¿sí? Es una base de datos europea sumamente actualizada que tiene todas las informaciones y sobre todo la documentación asociada a esos eventos. Entonces, si fue una explosión, ¿por qué fue la explosión? Todo el análisis y nos permite precisamente traer muchísimas lecciones aprendidas para que no nos pueda suceder en nuestros procesos. Por el otro lado, la segunda industria que más presenta eventos es la industria de manufactura. Es apenas natural, estamos trabajando con diferentes tipos de componentes que tienen un LI, un potencial precisamente de ignición, y debe ser precisamente, debe tener algunos requerimientos y unos cuidados y protecciones especiales. De manera consecuente, tenemos todo el tema asociado al almacenamiento, y de ahí en adelante diferentes tipos, digamos, de eventualidades que pueden suceder en procesamientos, transformaciones y básicamente en la generación y distribución de energía. Para darles unos datos también un poco más específicos, debemos entender que hay un llamado gigante a que nosotros y sobre todo ustedes como empresas tengamos una claridad precisamente de esos eventos y exclusivamente para nosotros en el sector de incendios, de dónde viene. Muchas veces los reportes o los informes de análisis no llegan hasta ese nivel de detalle de poder generar, digamos, la identificación puntual o el histórico precisamente del evento que se haya generado. Para mostrarles unos porcentajes, el 56,9% de todas las eventualidades que existen a partir de incendios son desconocidas, o sea, no tienen realmente un fundamento de por qué sucedieron y necesitamos nosotros precisamente generar un banco histórico de eventualidades de incendios en Colombia. Entonces, es una invitación también para que desde sus organizaciones se pueda empezar a generar todo este tipo, digamos, de apropiaciones y de informaciones. Es aquí entonces donde empezamos realmente a entender la importancia de hablar de seguridad de procesos y de los diferentes tipos de equipos y elementos que nos permiten a nosotros interactuar para poder generar precisamente acciones preventivas o eventualidades para las diferentes igniciones que se pueden generar. Ya han sido identificados, digamos, diferentes aspectos en donde nos permiten a nosotros evitar situaciones de riesgo, sobre todo, digamos, con acciones que no necesariamente son técnicas o de falla o fatiga de equipos, sino a veces gran porcentaje de ellos, como lo vamos a ver más adelante, asociadas exclusivamente a la operación. Entonces tenemos situaciones de fuegos directos, de trabajar también, digamos, en áreas calientes, tenemos también situaciones eléctricas y estática o impactos, diferentes acciones por fricción o superficies calientes que generan choques térmicos y nos llevan a la ignición. En ese orden de ideas, hay una doble vía en esos causales, ¿sí? En un análisis realizado desde la Universidad de AN específicamente a toda esta base de datos hasta el 2018, nos permite identificar de que el mayor porcentaje de que suceda precisamente un evento en nuestros sistemas, digamos, contra incendios, están asociadas a fallas técnicas, pero muy importante también a fallas organizacionales. O sea, debemos tener mucho cuidado en la forma como estamos proyectando, generando precisamente instalaciones, montajes, disposición,
y entender muy bien precisamente ese segmento de proceso al cual estamos nosotros dando atención. En este orden de ideas, con un mayor porcentaje, estamos hablando de que son las explosiones de gases las que más estamos evidenciando a lo largo de la industria. Por el otro lado, y de manera continua, siguen también los incendios asociados a los líquidos inflamables y de una manera continua ya asociado a sólidos o polvos. En ese orden de ideas, aquí también les presento un análisis asociado precisamente a esas eventualidades hasta el 2018, en donde nos permite entender un poco más cuál es esa casuística asociada a esos eventos, soportado precisamente en esa base de datos EMARS. En este slide podemos ver cuál es el comportamiento típico, ¿sí?, de las ocurrencias en las industrias hasta el 2005, que es el último análisis que hemos realizado. De esa manera, digamos, la industria maderera, la industria de alimentos, la industria metalmecánica, la industria del plástico, es aquella que ha presentado un mayor, digamos, comportamiento de eventualidades. No obstante, vemos cómo este comportamiento va a la baja en términos del tiempo, entendiendo precisamente que se están tomando todas las acciones de apropiación del conocimiento y de atención a los sistemas de seguridad de procesos. Ahora sí, con este contexto y entendiendo este entorno de la seguridad de procesos, al final, ¿qué es la seguridad de procesos? Desde un contexto internacional se conoce como PSM, que es Process Safety Management, y básicamente es una herramienta que busca reducir el riesgo de los accidentes, para que esos accidentes graves y esas situaciones de eventualidades que tengamos puedan mejorar precisamente el desempeño industrial. Existen diferentes referentes, en el caso nuestro CCPS, que es el Center for Chemical Process Safety, y también algunos referentes asociados al Risk Management, que es la ISO 31000, dan algunos lineamientos para precisamente poder empezar a incluir dentro de la gestión de las organizaciones el concepto del Process Safety Management o la gerencia de seguridad de procesos. De manera consecuente, no es que sean totalmente diferentes lo que tenemos con CCPS y con ISO, sino que, digamos, son complementarios, cada uno con unos roles diferentes dentro de la, digamos, transversalidad que tiene ISO para todas las organizaciones y desde la exclusividad que tiene CCPS para todo el tema de la industria de procesos de transformación química y de manufactura. En ese orden de ideas, los compromisos asociados precisamente al Process Safety Management de CCPS arrancan primero con un compromiso de la seguridad de procesos por parte de la dirección, que es a veces una de las complicaciones más grandes que tenemos en nuestro día a día, cuando las gerencias consideran de que no es relevante o no es importante solamente hasta que suceda una eventualidad. El segundo aspecto importante es hacer un levantamiento y entendimiento muy puntual de los peligros y el riesgo. El tercero es precisamente donde incluimos nosotros toda esta acción a partir de los extintores portátiles y es donde podemos hacer precisamente un control de los riesgos, previamente hecho un levantamiento de los peligros y el riesgo, y finalmente de las situaciones generales que hayan sucedido en la industria o en el sector, poder tener un aprendizaje de las experiencias que hayan sucedido. Y vean que para el caso de la ISO es muy parecido. Hay una comunicación y una consulta preliminar, es decir, como el levantamiento de la información. Se establece precisamente el contexto de que sería, digamos, como entender cuáles son los peligros y los riesgos. Se hace una valoración de ese riesgo y el tratamiento. Entonces ahí es donde también entramos como parte de la solución con los extintores. Es importante entender de que cada una de estas subacciones tiene todo un desarrollo asociado a un ciclo PHBA y nos permite a nosotros definir diferentes escenarios de accidentalidad. Entonces, esto también, digamos, da un valor agregado y una oportunidad de negocio como portafolio para poder generar escenarios de accidentalidad y de esa manera poder precisamente valorar el riesgo. La gestión de seguridad de procesos, por el otro lado, nos permite tener un marco de referencia, ¿sí? Es decir, no vamos a empezar como a entender qué está pasando y sobre eso empezar a tomar conjeturas o decisiones, sino entender dentro de un marco estructurado y la integralidad de todos los, digamos, sistemas que podemos nosotros tener asociados a riesgos operativos peligrosos, asociados a riesgos asociados al diseño y sobre todo soportados en principios de diseño y de ingeniería, las buenas prácticas de cómo podemos mantener un sistema con un buen mantenimiento y buenas prácticas operativas. Al final de cuentas, la gestión de la seguridad de procesos se enfoca exclusivamente en entender muy bien el comportamiento de los sólidos, el comportamiento de los líquidos, el comportamiento de los gases, entendiendo que en nuestra modernidad y en nuestra actualidad, al aumentar precisamente la industria
química asociado al manejo de sólidos, hay un potencial gigante y hace parte de nuestros estudios ahora poder, digamos, trabajar un poco más sobre el entendimiento de sólidos corrosivos, de los líquidos corrosivos, los gases, sólidos inflamables, polvos y diferentes tipos precisamente de sustancias químicas que puedan generar alguna situación de eventualidad. De una manera muy puntual, la seguridad de procesos nos permite a nosotros llegar a la excelencia. Entonces, incluir precisamente dentro de sus procesos de manufactura la seguridad de procesos va a dar un valor agregado en términos de rendimientos y en términos, digamos, de valor agregado para el interesado por toda esa experiencia que está detrás. Acá traigo algunos logos de las diferentes organizaciones y compañías que llevan como bandera la seguridad de procesos. En el caso de la industria química, DuPont, también, digamos, ha sido la que más ha generado experiencias y algunos sellos que hoy se encargan precisamente de darnos una credibilidad precisamente en el manejo, entre esos OSHA, ISO y TÜV. Sabemos que UL precisamente se encarga de certificar exclusivamente los, digamos, los productos, no necesariamente el proceso. Aquí estamos hablando desde el proceso asociado precisamente a la seguridad. Y al final, otro, digamos, actor importantísimo, que es la EPA, generando precisamente un conocimiento muy puntual sobre el impacto ambiental generado. Al final, ¿para qué, digamos, se necesita el PSM o para qué más cosas dentro de, digamos, una estructura que ya hoy existe muy clara en todo el desarrollo, digamos, asociado a la seguridad de procesos? Si bien es cierto, hoy tenemos una acción muy puntual de hacer recarga de extintores o de, digamos, proveer extintores, dependiendo precisamente de los requerimientos de nuestros clientes. El PSM de manera adicional nos permite a nosotros flexibilizar un poco más el negocio, o sea, nos permite abrir un portafolio para entender de una manera clara y valorar el riesgo, estudiar de una manera más puntual las instalaciones y las tecnologías utilizadas y pues va a tener un impacto bastante, digamos, importante en la reducción del riesgo que sabemos que solamente se mide cuando las cosas suceden. Entonces es algo que debemos nosotros precisamente mostrar siempre como una carta preliminar. Para que tengan un marco general asociado a la seguridad de procesos, debemos entender de que lo primero que se debe definir es un sistema, ¿sí? Ese es el primer check que debemos tener. Luego, ustedes deben trabajar en la identificación de los peligros asociados. De manera consecuente, hacer un análisis de las frecuencias, o sea, los históricos que puedan existir sobre ese mercado del cual estemos trabajando. Inmediatamente pasamos a un procedimiento técnico del cálculo de riesgo y estimación del riesgo, la evaluación del mismo y inmediatamente presentar la gestión de seguridad. En toda esta línea que estamos viendo acá del marco general de la seguridad de procesos, son precisamente los sistemas de extintores portátiles que pueden ser rodantes también, aquellos que a partir de la evaluación del riesgo entran a tomar un papel principal y de esa manera poder generar un cálculo real, ¿no? Muchas veces nos quedamos cortos en las capacidades que instalamos frente a las cantidades de equipos que vamos a precisamente a contener. Aquí les presento algunas técnicas que se utilizan precisamente para poder levantar la información. Está, digamos, HACCP, árboles de fallas, el QRA, el LOPA, y digamos que en eso deben sentirse libres para poder empezar a adoptarlos. Cada compañía va a tener una facilidad con respecto a una u otra técnica dependiendo de la forma como opere. No obstante, hay un marco referencial de proceso asociado precisamente a la forma como nosotros podemos empezar a implementar un sistema de seguridad de procesos y lo más importante, crear valor, que la ISO lo resume de una manera muy rápida, ¿sí? Y básicamente da un contexto, identifica el riesgo, nos permite analizar el riesgo, lo evaluamos y al final lo tratamos. En medio de toda esa cadena de conocimiento, precisamente el extintor se encarga de generar ese análisis y esa identificación de riesgo para poder proteger. Acá les presento algunas metodologías y sus paralelos. Entonces, gran parte, digamos, del desarrollo y lo que queremos precisamente también compartir con ustedes es que existe un mar o un universo de metodologías y componentes que podemos implementar para la seguridad de procesos en el contexto precisamente de los extintores. Y dependiendo, digamos, del tipo de certificación que busquemos, vamos a tener que cumplir unos u otros indicadores. Pero de manera general hay una transversalidad. Siempre estamos hablando precisamente de revisión de peligros, de evaluación de los peligros, de identificar de una manera muy clara todos los procedimientos operativos. Adicional a eso, de hacer una capacitación muy importante del personal. Aquí quiero ser, digamos,
muy reiterativo, y es que no basta solamente con la acción, sino entender todo lo que está detrás de todos los sistemas presurizados que vamos a manejar, las condiciones de temperatura, de humedad, todas las propiedades físicas, el manejo de la química, el manejo de los residuos. Necesita precisamente una competencia del personal para poder tener un mejor desempeño y manejo del proceso. Entonces es necesario que también esa parte sea fortalecida. En estas grandes aristas, digamos que las grandes metodologías y las más reconocidas están asociadas a RBPS, a TÜV Rheinland, que es, digamos, una visión muy alemana del negocio, la EPA, que es más norteamericana, y la OSHA, que tiene una visión transversal. Específicamente para la protección contra incendios, estamos hablando de que debemos entender que existen diferentes precursores. Y es aquí donde nos dan a nosotros ese valor agregado para poder entender precisamente los diferentes elementos y el análisis que se debe generar para mitigar esos impactos que pueden generarse por una ignición o alguna reacción de combustión. En ese orden de ideas, la seguridad, digamos, asociada a nuestra planta, no necesariamente está asociada a una cultura organizacional, sino también de una manera muy profunda al entendimiento de lo que estamos haciendo y a los precursores. Existen diferentes mecanismos a diferentes niveles y me gustaría mostrarles un poco precisamente de ese rol. Lo primero es que existen unas fallas latentes y a veces nosotros las dejamos pasar, pero eso básicamente es abrir un hueco a la posibilidad de que pueda suceder una falla. De manera, digamos, tolerable, una falla leve o latente se vuelve una precondición de riesgo. Y esa precondición de riesgo ya nos genera a nosotros un potencial de una eventualidad. Inmediatamente, cuando nosotros permitimos eso a nuestras organizaciones, estamos hablando de que ya tenemos un acto inseguro. Inmediatamente esa falla latente se vuelve una falla encadenada, que puede ser una falla de sistema. En esos momentos es donde sucede el evento, ¿sí? Donde nosotros pensaríamos que nunca iba a suceder, y al final tenemos un accidente. En ese orden de ideas, lo primero, los extintores precisamente están inicialmente en esa línea entre fallas latentes y fallas en sistema, en lo que consideramos como las barreras preventivas en los sistemas de seguridad de procesos. Y por el otro lado, también ya en una parte después de la eventualidad, que son usados en la barrera de mitigación. Al final, la prevención como tal es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Estoy sacando ahora como esos diferentes huecos que nosotros debemos prevenir. Me gusta mostrarlo de una manera gráfica porque es como si tuviéramos un plano de proceso y cada huequito es un potencial de falla latente. Entonces, cada huequito de esos es algo que nosotros debemos prevenir y debemos empezar a cuantificar y calcular. Esos mismos huequitos se vuelven un potencial de mitigación, entonces debemos verlos desde las dos aristas. Por un lado, una barrera preventiva, cuáles van a ser esos equipos de extintores de extinción portátil que vamos a tener para esa prevención, y lo mismo ahora cuantificar cuál va a ser precisamente esa cantidad química que debemos tener disponible después de que suceda un evento para mitigar. En ese orden de ideas, la intersección entre ese evento crítico nos lleva a las dos aristas. Y por un lado, si nosotros somos muy cuidadosos, siempre vamos a hablar de amenazas, es decir, de esos diferentes huequitos que debemos tapar, pero al final la mitigación sí nos lleva a una consecuencia y a todos los efectos que puede llevar tanto legales, físicos y pérdidas humanas, pérdidas locativas, si hay alguna eventualidad. Al final de cuentas, existen, como les decía, numerosas metodologías, y eso hace un poco complejo que podamos empezar a introducir esos conceptos de seguridad de procesos en nuestra operación. Acá les muestro, por ejemplo, una metodología asociada a TÜV Rheinland, los alemanes, en donde hacen una descripción por niveles. Ese nivel de implementación parte precisamente de una visión, ¿sí?, de excelencia del proceso. Luego se genera un despliegue con todas las herramientas administrativas y finalmente, cuando ya se arranca, por decir así, la absorción del conocimiento, estamos en un nivel 1. Lo que se busca es llegar a un nivel 5, que es el nivel de excelencia que da TÜV Rheinland, a partir precisamente después de la inclusión de una cultura de seguridad, de tener todo un protocolo para poder calcular los análisis de peligros, de tener también todas unas rúbricas para el diseño, de manera consecuente de poder generar a partir de todos estos estudios detallados el control de la prevención y la reducción de las consecuencias. Al final, todo esto nos va a facilitar cualquier tipo de auditoría porque nos permite tener de una manera sistematizada toda la información. Al final de cuentas, no vale de nada si la tenemos, todo el equipo debe estar comunicado y finalmente llegaríamos a lo que consideramos desde esta metodología la excelencia de la seguridad asociada precisamente a la aplicación.
al final, para nosotros, ¿qué es un extintor? O sea, a veces le quitamos la importancia o no le damos precisamente todo ese nivel, esa rigurosidad y ese bagaje, pero realmente más que ese dispositivo que nosotros podemos tenerlo de diferentes tamaños y formas y características que a veces nos los confunden porque los pintan de otros colores, porque adicional a eso existe, digamos, como que una mancha negra porque adentro de él hay una sustancia química que no sabemos qué es realmente. Adicional a eso, que están presurizados y que a partir de ese concepto, ahorita escuchaba la pregunta que hacían, entonces empezamos a generar collarines que le dan algún tipo, digamos, de versatilidad y de seguridad al monitoreo de si está o no está en condiciones para poder, digamos, tener su capacidad extintora. Adicional a eso, una clasificación en donde, pues sí, existen diferentes tipos de fichas y diferentes tipos, digamos, de guías, pero en algunas u otras formas no se utiliza el agente extintor necesario dependiendo, digamos, el área al cual estemos trabajando, sabiendo que tenemos, digamos, algunos de agua chorro, agua pulverizada, polvos químicos, espumas, también en algunos casos se utilizan halógenos hidrocarburos y HFCs o CO2. Si tenemos ya ese panorama, digamos, de que para nosotros el extintor es el más importante, debemos entender de que él sirve como una barrera de protección. En el caso, digamos, de Ecopetrol, es importantísimo que haya una, digamos, trazabilidad y una seguridad de ese extintor y de esa sustancia química, porque independientemente de que se esté generando alguna o se pueda generar alguna acción específica, da una fiabilidad y una confiabilidad. Entonces empiezan a aparecer marcas en el mercado que desde su trazabilidad precisamente, de conocer muy bien el detalle de la ficha técnica, de toda esa sustancia química que está detrás, un proceso muy seguro con técnicas de seguridad de procesos que permitan garantizar la recarga o digamos el ensamblaje y generación inicial de un buen extintor, es lo que da digamos una muy buena línea para la generación precisamente de valor agregado a las organizaciones. Existen diferentes factores, como les decía, y básicamente lo que hemos hecho es generarles una integración para aquellos que estén, digamos, interesados en apropiar el concepto de seguridad de procesos, disminuir ese mundo de posibilidades e integrarlas para poder hablar precisamente de por dónde se arranca. Primero hay un compromiso de la dirección asociado precisamente a adoptar como tal las diferentes metodologías a ser usadas y sobre todo una identificación y valoración de los peligros, que es lo que más nos ataña exclusivamente para el sector de extintores portátiles. En ese orden de ideas debemos entrar a un nivel de detalle, un conocimiento del proceso por un lado y por el otro lado de cuál sería precisamente esa capacidad extintora que necesitamos disponibilizar. Todo esto está soportado y de la mano del cumplimiento de normativas y estándares. En algunos casos, digamos que se extrapolan algunos conocimientos o algún tipo de experiencia de sectores y se empiezan a hacer armados de extintores que no cumplen con las normativas y simplemente cuando se van a utilizar pues no cumplen su función. En ese orden de ideas se hizo todo un diagnóstico para poder generar una integración de lo que serían las diferentes metodologías del Process Safety Management y a partir precisamente de todo ese conocimiento de, digamos, tanto académico como industrial y del sector, se pudo generar una nueva metodología que la llamamos POCAM, que incluye también conceptos de ingeniería verde. Hasta ese momento hemos hablado precisamente del contexto general asociado a la seguridad de procesos, de una primera aproximación de cómo los extintores entran en la seguridad de procesos y un primer, digamos, brochazo de las sustancias químicas que están asociadas. Pero miren que todo es una cadena consecuente. Al final son ustedes como organizaciones los encargados precisamente de seleccionar una u otra materia prima, porque a veces el cliente simplemente solicita precisamente esa asesoría. Entonces la responsabilidad es muy grande porque nosotros desde ese momento podemos seleccionar o mezclas de sustancias que no son las adecuadas o usar diferentes tipos de químicas que ni siquiera tenemos la garantía de que son lo que son. Y es entonces el llamado precisamente a que hablemos de un concepto nuevo de la ingeniería verde, cómo podemos utilizar precisamente sustancias que tengan un menor impacto, entender el impacto de las sustancias y de esa manera realmente aportar a la sociedad desde nuestras organizaciones. Esa herramienta entonces ya tiene un flujo de trabajo y describe como tal
un instrumento para poder facilitar y entender la organización en qué estado se encuentra en términos de la apropiación de seguridad de procesos a un flujo de proceso, digamos el flujo de instalación o el flujo de montaje, por ejemplo, de extintores o el de recarga, o sea, puede ser aplicado a las líneas de procesos que ustedes tengan, y de esa manera entender realmente qué tan cerca estamos del cumplimiento de diferentes tipos de estándares y metodologías de seguridad de procesos. Es un cuestionario descriptivo sencillo, ¿sí? Que nos permite hacer un almacenamiento de la información y entrega un resultado asociado a diferentes aspectos de la organización y de la forma como se están haciendo los procesos. Acá les muestro un pantallazo de los resultados que entrega, entonces tiene una interfaz muy gráfica que muestra precisamente los resultados por los diferentes tipos de factores a partir de una matriz F y F, que nos correlaciona también en qué nivel estamos nosotros como organización en la absorción de seguridad de procesos en esas líneas de desarrollo. Aquí exclusivamente fue aplicado precisamente a una planta de sólidos, en el caso de la empresa asociada, digamos, al estudio, y nótese que hay un potencial gigante para poder seguir creciendo hacia lo que consideramos la excelencia en seguridad de procesos. En ese orden de ideas, los extintores han tenido también diferentes tipos de modificaciones, pero a pesar de que su geometría en algunos casos se ve muy diferente, a hoy estamos siendo llamados también para hacer una modernización y una tecnificación de los extintores, no solamente en términos del contenido químico, sino también de su geometría y condiciones precisamente de materiales utilizados en el proceso. Acá les muestro un poco de las evaluaciones, por ejemplo, de la evolución de los extintores en el 70 en el 23, por ejemplo, por allá en el 1700 se empieza a hablar precisamente de esos agentes extintores cuando ya había alguna asociación hacia la parte de combustibles, ¿sí? Y se hacía por bombeo. Después aparecen algunas, digamos, modificaciones, por ejemplo, en el 86, en donde ya eran sistemas contenidos en un embalaje. Luego, dependiendo del tipo, digamos, de sustancia química, se dieron cuenta de que las geometrías eran interesantes para que pudiese salir realmente el agente a hacer su trabajo. Entonces aparecían unos extintores de espuma cónicos. Luego empieza, digamos, a incluirse los polvos químicos por allá en el, 90, en el 28, perdón, en 1928, con un sistema asistido. Entonces tenía un sistema inicial de presurización y un sistema de almacenamiento del polvo para poder hacer la acción secuestrante. De manera consecuente, en el 28 se empiezan a hablar ya de esos sistemas de extinción a base de agua. Continuamos precisamente con una evolución muy grande de sus geometrías hasta lo que hoy conocemos y hacia dónde va esa tendencia. O sea, realmente, digamos, regresaremos a diferentes tipos de sistemas con geometrías especializadas para la manipulación o, digamos, el sector, digamos, se ha quedado en una condición muy estandarizada y probada que nos genera unas geometrías cilíndricas con alta estabilidad y con precisamente un manejo de la presión interna muy seguro. A hoy, en ese panorama y en esa historia, sabemos de que los componentes que estamos utilizando los extintores se estandarizaron, pero de nuevo, es un llamado también a ver cómo podemos generar, por ejemplo, manómetros con una tecnología actualizada que puedan tener algún indicador no solamente visual con respecto a la despresurización, sino que consigan, digamos, entender o generar información data preliminar a través precisamente de un dispositivo o Internet de las cosas y de esta manera saber antes de que vayamos a usarlo y nos demos cuenta de que no esté en condiciones de uso o que tengamos que hacer una visita de inspección, sino que precisamente podamos tener diferentes tipos de herramientas que hoy sistematicen la apropiación. Las mangueras también pueden, digamos, tener una potencialización en términos de materiales, todos los empalmes, los empaques. Entonces hay un potencial también gigante para poder empezar a trabajar en esto. Acá rápidamente les traía todas las normativas que pues, actualmente están vigentes para nuestra industria de extintores. Adicional a eso, un panorama internacional. Van a tener acceso a esta información posteriormente en las memorias. Pero me gustaría concentrarme un poco en cómo se ha comportado a lo largo de nuestra nación toda esta información. Aún, y lo primero, digamos, que es motivante es que es necesario precisamente generar normativas alrededor de los extintores, no para controlar, sino para entender un poco más
y tener, digamos, claridad con respecto a todas las cadenas o todo el supply chain que está asociado al sector de extintores. No solamente de la química, que ya como lo vimos en la presentación anterior, empezaron a salir diferentes tipos de iniciativas para poder hacer un control de las sustancias que pues si existiera un conocimiento preliminar, con seguridad no se usarían por el impacto que estas tienen, pero pues es necesario precisamente conducirnos hacia un panorama donde se generen nuevas normativas que enriquezcan al sector. En las normativas nacionales tenemos una abundancia bastante interesante, sobre todo en temas de instalación. Entonces, estamos muy normados en instalación, hay un gran porcentaje en diseño, pero hay una ausencia muy grande, sobre todo en la química que estamos utilizando en cada una de esas sustancias. Y ahí tenemos una aplicación, digamos, bastante importante y una responsabilidad bastante importante en todo lo que nosotros estemos consultando. Con respecto a las normas internacionales, aumenta la información con respecto a la información, digamos, de productos químicos, pero aún es necesario profundizar un poco más, que haya mayor información asociada, digamos, a los componentes y, digamos, todo el impacto que ellos pueden tener, tanto en el uso, en la aplicación, como en la manipulación y disposición de nuestros extintores. Al final, esa integración de la seguridad de procesos, que como lo mencionaba anteriormente, hace parte precisamente de esos elementos fundamentales y que tenemos una clasificación específica de acuerdo al tipo de fuego y a la capacidad de agente extintor que vamos a utilizar, debemos entender de que la clase de fuego a veces tampoco es detallada en los sistemas que estamos planteando. Para la seguridad de procesos es importante tener todos los escenarios y de esta manera poder mapear precisamente, dependiendo del tipo de fuego, cómo vamos a extinguirlo. En ese orden de ideas tenemos diferentes tipos de presentaciones y clasificaciones que son las que aparecen en cualquier cantidad de etiquetas y folletos, pero sí es importante llegar a un nivel de detalle y entender las reacciones químicas. Entender de que es algo muy común una reacción química y que precisamente con el LIF asociado precisamente a la estimación de una sustancia que nosotros estemos controlando o que potencialmente queramos controlar, podemos tener una primera aproximación. Existen precisamente diferentes propiedades fisicoquímicas que debemos entender antes de los componentes para poder plantear esa capacidad extintora que debemos nosotros disponibilizar. Básicamente, el triángulo del fuego que todos conocemos está asociado precisamente a una presencia muy clara de un combustible que en presencia de oxígeno genera una combustión liberando algo de vapor de agua y mucha energía, una reacción altamente exotérmica. Y dependiendo precisamente de la fuente vamos a tener diferentes tipos de niveles de fuego y por ende también diferentes tipos de acciones a tomar en términos del cálculo del impacto que debemos generar. Dependiendo del tipo de fuego, ya digamos en las plantas de procesos debemos tener claridad de la forma como este se puede originar, dependiendo digamos del estudio del componente y del equipo, y vamos entonces a tener fuegos repentinos, fuegos de bolas, combustibles, fuegos a partir de combustibles sólidos, fuegos de piscinas de charco, o el que también se conoce como emposado, y el de dardo, que es el de chorro. Entonces es ahí donde nosotros entramos a tener una importancia muy grande con la capacidad extintora. Inicialmente, entender de que tenemos entonces una capacidad extintora asociada precisamente a los tamaños y eso directamente asocia a la cantidad de sustancia que estamos precisamente incluyendo eh, dentro de nuestros extintores. Y muchas veces, digamos, lo pasamos por desapercibido, pero no entendemos, ni siquiera solicitamos esa información de que los cilindros estén realizados bajo la norma que compete o si simplemente los cilindros fueron importados o son fabricados o remanufacturados. También escuché la pregunta de que si se puede recargar uno con otro, no es lo aconsejable, porque precisamente se debe garantizar toda una limpieza, un proceso de limpieza y sobre todo, digamos, tendría que hacerse unos estudios puntuales de que no hay trazas de otro componente químico que después pueda generar una subreacción paralela que no sea la indicada o la que estamos esperando. En síntesis, al final, lo más importante es que no podemos ver a los extintores como una caja negra y que lo que ahí está en lo profundo no sabemos. Debemos entender de manera clara si estamos trabajando con una sustancia química o con otra, pero lo más importante es que nosotros debemos correlacionarlo con un sistema de procesos para saber qué agente extintor vamos a empezar a trabajar.
En ese orden de ideas, de una manera muy exclusiva, debemos entender qué pasa, digamos, en el comportamiento del CO2 y del anhídrido carbónico, cómo se debe almacenar, cuáles son las presiones convencionales, debemos entender, digamos, esa nieve carbónica, en qué condiciones de presurización se generan, por el lado, digamos, de los polvos químicos secos, cuáles son los comportamientos y las composiciones naturales que deberíamos tener. Existen mezclas donde no son netamente polvos químicos, sino se agrandan con otros y terminan precisamente perdiendo el potencial de extinción, y sobre todo entender cuál es ese comportamiento normal. En ese orden de ideas, y haciendo un barrido muy rápido para el caso de los halogenados, y buscando precisamente una tendencia muy verde, es un llamado también a que ustedes puedan empezar a utilizar los agentes limpios. Adicional a eso, digamos, los diferentes tipos de métodos disruptores para poder generar, digamos, una extinción más efectiva, y generar mejores usos asociados precisamente a la química que hoy tenemos. Sobre los químicos secos, debemos entender de que son aditivos, o sea, básicamente estamos hablando de que se generan mezclas y ellos tienen un potencial simplemente de disminuir la velocidad de reacción, pero tenemos unas situaciones específicas que después de tienen un potencial de corrosión muy alto. Entonces debemos entender precisamente en qué proporción se encuentran las mezclas de los polvos, porque pues hoy tenemos mezclas de bicarbonatos, de carbonatos, de cloritos, de fosfatos, y al final, dependiendo de la concentración que haya del uno del otro, vamos a tener un potencial corrosivo más alto. Con respecto a los halogenados, digamos, van hacia una nueva línea que nos permite a nosotros mejorar precisamente lo que estamos haciendo en el sector, y tienen un potencial más efectivo dentro de los estudios que se han generado asociados al dióxido de carbono. Para el caso de las espumas, hay una característica especial, y es que incluimos el concepto del CP y el CB, el calor específico a presión y a volumen constante, en donde podemos entender un poco más la polaridad de ese agente que vamos a aplicar sobre una sustancia que tiene la capacidad de ganarse la energía y quitársela precisamente a la eventualidad. Con el contenido, digamos, químico de los extintores, debemos ser muy minuciosos. O sea, yo siempre llamo de que no se trata de que sepamos ahora de átomos y moléculas, pero sí debemos llegar al nivel de detalle y entender cuáles son los componentes que están ahí, y sobre todo entender qué implicaciones tiene trabajar con esos componentes desde el punto de vista de procesos. Y es por eso que se generó todo un estudio alrededor precisamente de la química que tenemos en nuestros extintores, y entre ellas vamos a mostrarles una evaluación de ese impacto ambiental que puede tener nuestros extintores frente a un uso potencial. Para esto fue utilizado el algoritmo WAR. Este algoritmo está soportado precisamente en un desarrollo de la EPA, y básicamente lo que busca es entender cuál es el posible impacto ambiental de esas sustancias químicas que estamos utilizando nosotros en nuestros extintores. Ustedes aquí en la parte inferior van a ver el comportamiento, en este caso, del balance del potencial de impacto, o PI, con respecto, en horas, con respecto a las diferentes subcategorías que hemos tenido. Entonces, los extintores de CO2 en rojo, los extintores ABC en gris, los extintores de agua en azul, halones en blanco, y los extintores con otras sustancias en negro. Lo que se conoce como HTPI, HTP, ATP, TTP, GWP, cada una de estas siglas que les estoy presentando aquí son los potenciales tanto de toxicidad acuática, toxicidad terrestre, toxicidad por ingestión, toxicidad por si alguien lo inhala, toxicidad por contacto térmico, el potencial de calentamiento global, que es el GWP, el potencial de agotamiento de la capa de ozono, que es el ODP. Entonces, esto está soportado en un balance de masa de potencial en el tiempo, donde hicimos un inventario asociado a un año, y ver cómo, digamos, el uso de un año de esa cantidad de masa está precisamente generando este potencial. Nótese que los ABC son de los que generan un impacto, digamos que más relativo en términos de toxicidad terrestre, porque ellos se nos quedan aquí en la Tierra. Por el otro lado, en un comportamiento asociado exclusivamente al extintor de CO2, hay un potencial de calentamiento por grandes usos, pero pues es el agente extintor pues, más utilizado. Por el otro lado, también encontramos que para los extintores ABC hay un potencial asociado hacia una toxicidad humana por ingestión y una toxicidad humana térmica. Adicional a eso, cuando estemos trabajando exclusivamente con los talones, nótese también
disminuyen ese potencial de agotamiento de ozono, pero también hay un potencial muy grande asociado al calentamiento con respecto al total que hemos analizado. En el caso de otras sustancias, el impacto es directo frente a la toxicidad por contacto o por ingestión. En ese orden de ideas, es importante entonces entender ese impacto y sobre todo ser muy conscientes cuando planteemos el uso de uno u otro componente químico. Acá les dejo precisamente algunos estándares para la evaluación del riesgo en la salud humana asociados a la EPA y nos da una clasificación precisamente de ese que nosotros vayamos, o esa selección que tengamos y vayamos a utilizar en nuestro proceso, entender qué tan complejo está asociado a la toxicidad del uso y a la toxicidad de la disposición de esas sustancias químicas. Al final de cuentas, algunas conclusiones importantes nos llevan a entender de que hay algunos riesgos que nosotros podemos empezar a minimizar y esos riesgos parten precisamente de una muy buena selección de las materias primas. Con eso precisamente podemos aportar la disminución de todos los huecos que se están generando en la capa de ozono, a disminuir precisamente la cantidad de sustancias que estamos emitiendo hacia las atmósferas hacia la atmósfera, perdón, y sobre todo disminuir como tal ese potencial de afectar a las vidas humanas, que era lo que veíamos nosotros al inicio. O sea, son las vidas lo que también queremos cuidar, pero a veces los agentes extintores pueden generar de manera consecuente también afectaciones porque son precisamente componentes bastante complejos. Con respecto al contexto, en Colombia tenemos una variedad de normas, pero necesitamos precisamente empezar a enfocar diferentes tipos de decretos y resoluciones que nos den una guía más específica, sobre todo en materia de componentes químicos, de procesos de fabricación y estandarización precisamente en la seguridad de los procesos. Hoy tenemos condiciones, digamos, que no nos dan las garantías para poder tener la certeza de que ese extintor va a funcionar, porque se dan recargas que pueden generarse en condiciones que ni siquiera tienen contemplado una buena práctica de manufactura. Para el sistema de procesos generado, que es el POCAM, que ponemos a su disposición también, es importante ver de que existen en mayor proporción las fallas que existen hoy, son fallas técnicas y organizacionales. Entonces debemos atacar muy bien ese aspecto y debemos hacer una introspección precisamente en nuestras organizaciones para poder empezar a generar las mejoras internas. Básicamente encontramos como una alternativa importante la adopción precisamente de esos agentes limpios, van a darle un valor agregado al negocio y sobre todo sería, digamos, una importancia hacia una trascendencia de la organización en términos de sostenibilidad. A todos muchísimas gracias. Finalmente, transmitirles un mensaje importante y es el concepto de biomimicry o biomimética y es la forma como nosotros a partir precisamente de la protección de extintores podemos aportar desde una línea muy natural y es precisamente tendiendo hacia el cuidado de la naturaleza y de los entornos si entendemos de una manera muy clara todos esos componentes químicos que estamos utilizando. A todos muchísimas gracias. Ingeniero Jeffrey, muchas gracias por la presentación. Muy interesante como siempre. Bueno, antes de iniciar con un par de preguntas que tenemos, queremos recordarles que el vínculo para que registren su asistencia está disponible tanto en el chat de Zoom como en el chat que está en YouTube. Entonces, por favor, no olviden diligenciar la asistencia. Este es fundamental para el tema de certificación. También recordarles que para la certificación deben contar con asistencia en las dos sesiones, sesión de hace 8 días, la sesión 1 y la de hoy, sesión 2. Y ya para entrar, Jeffrey, con las preguntas, entonces tenemos lo siguiente. En el contexto de la seguridad de procesos, ¿cómo se deben adquirir los extintores para asegurar su adecuada operación? ¿Qué recomendaciones podrías dar tú? Perfecto. Una pregunta muy valiosa porque básicamente cuando estamos haciendo un proceso de fabricación o un proceso de obtención de los extintores, debemos tener una claridad precisamente en cuál va a ser el protocolo. Inicialmente, tener una claridad de todas las fichas técnicas asociadas a la química que vamos a utilizar, en el caso que nosotros seamos los fabricantes. Adicional a eso, aplicar pues toda la normatividad asociada exclusivamente a los cilindros o en este caso, digamos, a esos dispositivos contenedores.
Y lo más importante en términos de seguridad de procesos, medir precisamente ese impacto que va a generar esa cantidad de sustancia que estás utilizando y esos materiales que estás utilizando frente al negocio. Entonces, son, digamos, esas etapas básicas en donde vamos a primero identificar, luego cuantificar el riesgo y el potencial que se va a tener. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos otra. ¿Qué ocurre cuando el agente extintor no es adecuadamente seleccionado en función del riesgo? Es una pregunta muy interesante y tenemos, digamos, diferentes situaciones. Desde el punto de vista de las sustancias químicas, hay un potencial inmenso a generar subreacciones. Cuando mostrábamos como los históricos, por ejemplo, que sucedían a lo largo del tiempo de plantas de procesos que han tenido situaciones y eventualidades, cuando estamos ya en una condición, digamos, de eventualidad, existe la posibilidad de que el potencial de ese componente químico se adhiera al proceso y termine facilitando la ignición. Adicional a eso, tenemos un potencial asociado también a la corrosión muy, muy, muy grande, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero me gusta ser muy reiterativo en eso. Si nosotros no utilizamos una buena química y digamos que la capacidad extintora sucede de manera adecuada, lo que podemos generar es que los componentes terminen agotando, en ese caso la llama, pero terminen también dañando gran parte de la materia prima que estamos protegiendo o esos activos que estamos protegiendo. Por el otro lado, puede que ni siquiera consigan activarse. Entonces, si lo seleccionamos mal antes sin tener esa capacidad extintora, pues vamos a ver simplemente un material que está entrando en contacto con el fuego, pero que no tiene ningún tipo de capacidad. Entonces, es sumamente importante hacer una muy buena selección. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué capacidad de extinción podría llegar a tener un extintor de los que vemos que son recargados en la calle? Excelente. Bueno, de una manera muy respetuosa, podría decirte que eso es ir como una novia de esas que uno tenía ojos cerrados, o sea, porque uno no sabía si sí estaba o no estaba, pero pues tú confiabas en ella. Esos extintores, digamos que de alguna u otra manera, lo único que nosotros podemos físicamente constatar es que uno, tienen un peso, porque pues si tú, digamos, conoces sobre los diferentes tipos de capacidades, sabes si realmente tiene el peso que corresponde precisamente a las libras asociadas. Y dos, en algunos casos hasta los relojes asociados a la medición de presión son alterados. O sea, nosotros lo vemos ahí, que está precisamente en el rango de presurización, pero no necesariamente nos está mostrando la presión interna, sino pues están modificados. Entonces, mi recomendación muy puntual es, tenemos que formalizar precisamente toda esta producción asociada a los extintores y lamentablemente solamente vamos a entender en el momento en que no funcione, que ha sucedido, o sea, hemos visto diferentes situaciones en donde los vehículos tienen una eventualidad, van a utilizar el extintor y ni siquiera tiene capacidad extintora porque no están presurizados, o sea, son realmente condiciones genéricas. Entonces, como organizaciones y como empresas, debemos fortalecer precisamente que este segmento y esta cadena de valor tenga esa altura, ¿sí? Y la altura no puede ser una venta de calle, sino que tenga precisamente un proceso y una seguridad de procesos detrás que pueda dar la seguridad. En este caso, pues no tendríamos ninguna, de acuerdo a la pregunta que me hicieron. Muy bien, siguiente pregunta y última que tenemos dentro de esta tanda. Eh, nos preguntan, nos dicen, hemos visto algunos videos a través de YouTube en los que se observa cómo después de disparar o aplicar un extintor, la llama se aviva. ¿Por qué se presenta este fenómeno? Excelente y muchas gracias por la pregunta. Si entramos al nivel de detalle de entender la combustión y lo que presentaba rápidamente en la pirámide del fuego, tenemos extintores que no necesariamente son presurizados con algún componente o agente de presurización, hidrógeno u otros,
sino que le incluyen oxígeno. Entonces, en alguno de esos casos, se presurizan, incluyen algo de oxígeno, el oxígeno hace parte precisamente de la pirámide del fuego, y lo que hace es fomentar precisamente la combustión, está agregándole uno de los componentes fundamentales para que suceda esa reacción. Ese es uno de los casos. Y es el que más, digamos, sucede. En otros casos es importante entender de que dependiendo la forma como suceda el chorro, estamos generando un vector de viento que puede potencializar también la llama. Entonces es otro factor a tener en cuenta. Pero lamentablemente el peor de los casos es precisamente porque no ha sido recargado con la química que debería tener. Ingeniero Jeffrey, mil gracias, muy buena la presentación. Tenemos muchos comentarios agradeciendo por los conocimientos aportados y la claridad dada en la presentación.